ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos visitan por vez primera, la más cordial bienvenida a todos esos hombres y mujeres que nos siguen a través del canal de Producciones Centro Victoria. Darle las gracias por suscribirse, darle las gracias por seguirnos, darle las gracias por su fidelidad. Ustedes no tienen la menor idea de lo que para nosotros representa poder llegar a tantas naciones, a tantas personas, con un mensaje de fe, con un mensaje de esperanza, con un mensaje basado no en las emociones, sino en la palabra eterna de nuestro Dios. Y esperamos que lo que usted escuche y lo que reciba en esta ocasión, pues le ayude a edificar su vida, le ayude a tener un concepto más claro de quién es usted en Cristo y le ayude también a vivir más agradecido y con más fidelidad al Señor que nos amó y nos rescató. Hoy vamos a tener un estudio que no es fácil, y vea que le advierto de una vez para que trate de concentrarse. Vamos a ir al libro de los Gálatas, la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia o a las iglesias en Galacia, Gálatas, y vamos a ir al capítulo 4. Una vez que están ahí, me avisan, por favor. Gálatas, capítulo 4. Digo que el texto no es fácil porque es una alegoría. Así es que hoy voy a ir un poquito despacio, con buena letra. Ya tenemos el capítulo 4, versículo 23. Capítulo 23 de Gálatas. Vamos a ver. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es cuando un escritor o un orador toman una cosa, un suceso, un personaje, un lugar, y le asignan un significado distinto al que tenía originalmente. Hay algunas alegorías en la Biblia, famosas. Hace algunos meses prediqué una de ellas, de cuando los árboles fueron a buscar rey. Y hay que tener mucho cuidado con las alegorías. Repito, ¿en qué consiste? En que tomo algo y le asigno otro significado. ¿Qué ha pasado con la Biblia? Lo que ha pasado con la Biblia es que entonces mucha gente lee un pasaje histórico, lo que sea, y le da el significado que él o ella les parece o les conviene, y empiezan a manipular la escritura. Hubo un señor que fue famoso por esto, se llamó Filón, vivió en Egipto, en Alejandría, hace casi 2000 años. Filón era un filósofo, era judío, pero repito, vivía en Alejandría, y era una persona muy inteligente, conocía el Antiguo Testamento de pe a pa, y entonces lo que él hacía era decirle a sus discípulos, y tuvo muchos, que nada de lo que está en el Antiguo Testamento se debe tomar literalmente, sino que todos son alegorías. Por ejemplo, Abraham no es Abraham, Abraham es el alma. Y entonces uno dice, ¿pero a dónde sacó este hombre que Abraham es el alma? Bueno, pues a él se le ocurrió, era un filósofo, y entonces un montón de gente le sigue. Hay un escritor también famoso, moderno, un tremendo hombre de Dios, se llama Ni Tu Sheng, lo conocen como Watchman Nee, fue un apóstol en China, escribe unos libros extraordinarios. Pero todos los libros que él escribe son alegóricos. Toma un pasaje de la Biblia y le asigna a él un significado. Entonces usted nunca va a entender qué es lo que dice la Biblia, sino que lo que está aprendiendo es qué es lo que piensa el escritor que dice la Biblia. No sé si me estoy explicando. Y este es el problema. El problema con las alegorías es ese. Es como que yo le diga, esto que tengo aquí
Usted lo que ve es un libro, pero esto en realidad lo que representa es un palacio. Y la puerta de ese palacio es Génesis, porque por ahí usted entra. Y en el palacio hay un tesoro escondido que es el Nuevo Testamento. Y todo al final usted no sabe si estoy dando una clase de arquitectura o estoy hablando de la Biblia. Puedo ponerle el significado que a mí me parezca y eso no es válido. Eso es lo primero que quiero decirles. En segundo lugar, esta alegoría de la que vamos a hablar sí es válida. ¿Por qué? Porque no es lo que se le ocurrió a Nitu Schenck, no es lo que se le ocurrió a Filón de Alejandría, sino que el que está escribiendo esta alegoría es el apóstol Pablo y está escribiendo bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, esta es una interpretación correcta porque nadie mejor que la Biblia para interpretar la Biblia. Entonces, ya estamos ahí en el capítulo 4, vamos a echarnos un par de versículos atrás, al 21, para ubicarnos bien. Y Pablo empieza a discutir, empieza un alegato. ¿Con quién discute Pablo en esta carta? Yo creo que muchos de ustedes ya saben esto. La iglesia de Galacia es una iglesia que Pablo fundó, que Pablo le dice, hijitos míos. Él considera casi que la dio a luz, dice, hijitos míos por los que yo vuelvo a sentir dolores de parto. Él tuvo sufrimientos para fundar esa iglesia. Y los Gálatas se convierten al evangelio, reciben a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y Pablo está feliz, pero por un lado sale Pablo de la zona de Galacia y por otro viene gente desde Jerusalén, judíos, diciéndole a los Gálatas, muchachos, qué bueno que se convirtieron a Cristo, qué bueno que aceptaron el evangelio, pero no se engañen, no dejen que Pablo los engañe, ustedes todavía no son salvos, porque para ser salvos tienen que guardar el sábado, tienen que circuncidarse, no pueden comer chicharrones, tienen que someterse a la ley de Moisés. Cristo salva, pero no solo Cristo, usted necesita a Cristo y la ley. Y entonces esta gente de Galacia, que están tiernitos, que están recién convertidos, que no tienen mucha profundidad doctrinal, se confunden. Y unos empiezan a circuncidarse, otros a guardar el sábado, y al final alguien le escribe a Pablo le llegan las noticias, y entonces Pablo estalla. Esta es una de las cartas más emocionales de Pablo. Hay momentos en que les dice a los Gálatas hijitos, y otros ratos se enoja y les dice Gálatas estúpidos. Una vez una señora me escribió y me dijo, a mí no me gusta porque usted dice estúpido del púlpito. Bueno, no lea a Pablo. No, pastor, no dice estúpidos, dice insensatos. Bueno, es que Reina Valera eran más educados que yo y tradujeron estúpido por insensato. Pero lo que Pablo hace es insultarlo. Pero ¿cómo pueden ser tan tontos si yo les presenté a Cristo claramente? Así que me maté por ustedes, así que sufrí dolor de parto. Viene una gente que ustedes ni conocen, ni ha hecho nada bueno por ustedes nunca, les dice que tienen que sujetarse otra vez al yugo de la ley y ustedes van como corderitos y se sujetan. Después de que yo les presenté a Cristo crucificado y resucitado. Pablo entonces está indignado, ese es el estado de ánimo en el que él está preocupado por sus ovejas y les escribe esta carta y les dice entonces, decidme los que queréis, ¿qué? Estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Entonces dentro de este grupo de iglesias en Galacia ya hay hermanos y hermanas que han sido seducidos, que han sido convencidos de que deben de volver a ponerse bajo el yugo de la ley. Y Pablo arranca entonces en el versículo 22. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Hay que conocer Génesis para saber de qué estamos hablando. La semana pasada yo creo que tocamos algo acerca de Ismael, de Agar, de Isaac y de Sara. Estoy tratando de darle un poquito de continuidad al asunto porque es importante. ¿Y por qué es importante, pastor? Porque hoy en día hay miles de personas en las iglesias que están bajo el mismo ataque que los Gálatas. Se ha levantado un movimiento, hermano, le llaman judíos mesiánicos. La mayoría ni entienden que es mesiánico ni son judíos tampoco. Judíos hay varios. Entonces entran a las iglesias y le dicen a la gente que nosotros estamos mal y nos vamos a ir al infierno porque usted a Jesús le dice Jesús. Y Jesús no se llama Jesús, Jesús se llama Yeshua. Y no se le puede decir Mesías sino Hamashiach. Y si usted no habla hebreo, probablemente no va a entrar al cielo porque en el cielo de San Pedro va a estar allá preguntándole en hebreo.
Y si come cerdo, o sea, todos los hombres que vinieron a la reunión del viernes están hechos una desgracia. Y si trabaja el sábado, bueno, ya eso no se diga, ya usted huele a azufre. Y entonces gente que conocieron a Cristo, que se pusieron de pie alguna vez en un templo y dijeron: le doy gracias al Señor por mi salvación, porque fue lavado con la sangre del Cordero, porque fui sellado con el Espíritu Santo de la redención, bendigo a Dios que cambió mi vida. Esa gente, después de 15 años sale a una iglesia, viene alguien y dice: no, usted está mal, y tiene que amarrarse un cordón azul aquí, que son las filacterias, y tiene que ponerse un gorro, un kepis ahí para poder orar, porque si Dios no lo oye, y tiene que comprarse una cobija chiquitica, una mantilla y echarse el talid encima. Y lo más terrible es que pastores, y uno dice: pero por Dios, entonces el Cristo que usted dijo que lo había salvado, el Espíritu Santo que usted dijo que lo había redimido, ¿dónde quedan? 5, 10, 15 años caminando en la verdad, y de pronto viene alguien y en 15 días les tuerce la cabeza. Porque no tienen ninguna convicción, porque en realidad nunca habían experimentado la verdadera salvación de Dios. Porque usted tiene conciencia de su salvación, es muy difícil que alguien lo venga a mover. Si usted sabe a quién ha creído, si sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces Pablo está molesto y dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Se acuerda de la historia? Yo creo que todos conocemos el contexto. Abraham tiene años de estar casado con Sara, Sara es estéril, han orado, han intentado, han tenido relaciones quién sabe cuántas veces, Sara no queda embarazada. Finalmente Sara se cansa de soñar, de esperar en ese hijo, y le dice: aquí tengo la esclava Agar, es mi esclava, me la regaló Faraón cuando estuvimos en Egipto. ¿Se acuerdan que eso es peligroso, los regalos de Faraón? ¿Por qué? Ya que yo no puedo tener hijos, ¿por qué no te llegas a mi esclava, la conviertes en tu concubina, la dejas embarazada, y el hijo que ella tenga yo lo voy a criar como si fuera mío? Y Abraham comete el error de hacerle caso a su esposa. No es que siempre sea un error hacerle caso a la esposa, hermana, no se enoje conmigo. Y entonces nace Ismael. Ismael es el primogénito de Abraham, pero no es el hijo de la promesa. Abraham está contento con Ismael. Nunca pensó que a esa edad él iba a tener un hijo, y ahora en su ancianidad tiene un muchacho que está creciendo. Él ama a Ismael. Pero se le aparece el Señor 10 años después y le dice: sí, estás contento con Ismael, pero no te hablé de tener un hijo con una esclava, vas a tener un hijo con tu legítima esposa, con Sara. Y a ese hijo que vas a tener, yo lo voy a bendecir mucho. Al que tienes ya lo bendeciré, pero al otro lo voy a bendecir más, y voy a hacer un pacto con él, y le voy a dar esta tierra a él. Esa es la razón del conflicto que tenemos ahorita en Gaza y de lo que usted está viendo en las noticias. Pero entonces note que Abraham tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael es hijo de Agar, que es esclava. Isaac es hijo de Sara, que es una mujer libre. Y aquí empieza el tema de la alegoría. Pablo empieza, como buen rabino, empieza a sacar el Antiguo Testamento, a exprimirlo, y empieza a encontrar cosas que uno lee el texto y no las nota. Dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces no solo hay 2 mujeres, Agar y Sara, no solo hay 2 hijos, Ismael e Isaac, sino que ahora nos dice que hay 2 naturalezas. Uno nació según la carne. ¿Qué quiere decir según la carne? Bueno, esto, repito, o advierto, esto no lo dice la Biblia, me lo imagino yo, así que puedo estar completamente equivocado. Agar era esclava de Faraón, así que no debe haber sido una mujer muy fea. Agar tiene que haber sido todavía joven porque estaba en edad fértil. Sara ya no. Entonces yo creo que cuando Sara le dice al viejito, a Abraham: ¿por qué no te llegas a mi esclava y tienes un hijo con ella?, no tuvo que rogarle mucho. No fue que Sara le puso un puñal en la espalda y le dijo: vaya, se acuesta con Agar. Yo creo que la naturaleza carnal de Abraham se sintió atraída. Y dijo: pues, está bien, yo me sacrifico. Entonces Sara tiene una idea que parece buena, pero es una idea carnal. Abraham siente un deseo que es natural, pero es un deseo carnal. El primer hijo nace según la carne. Es una solución que se inventan entre Sara, Abraham y la esclava.
Pero es una solución que no glorifica a Dios porque no es de fe. Porque no es basada en las promesas que Dios le había hecho a Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos. Entonces el primero, dice Pablo, verso 23, el de la esclava nació según la carne, o sea, Ismael, más el de la libre, o sea, Isaac, nació por la promesa. ¿Estamos claros hasta aquí? Voy despacio, repito, porque al final usted va a ver que tiene su cosa esto. Lo cual, verso 24, es que, o sea, esa historia que ocurrió en el tiempo, que ocurrió en la geografía, que ocurrió en la vida real, es también una alegoría. Le digo que las alegorías pueden ser peligrosas. ¿Por qué estamos enseñando esta alegoría? Porque es Pablo y no un predicador o un filósofo el que la está usando. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Y ahora sí, aquí empieza a necesitar uno la aspirina. Estas mujeres, o sea, ¿cuáles mujeres? Sara y Agar son los dos pactos. En el orden de nacimiento, en el orden de los hijos, ¿quién está primero, Sara o Agar? Agar es la primera que da luz. Pasan años hasta que Sara logra tener su hijo sobrenatural, su hijo milagroso. Pero entonces dice Pablo que estas mujeres, Agar y Sara, representan dos pactos. El uno, uno de esos pactos proviene del monte Sinaí. ¿Qué ocurrió en el monte Sinaí? Pablo es judío, está escribiendo a la gente que conoce el Antiguo Testamento. Cuando Israel salió de Egipto en el Éxodo y llegaron cruzando el desierto al monte Sinaí, Dios les dijo que pararan ahí. Y el monte Sinaí fue el monte donde Dios le dijo a Moisés que subiera y se entrevistó con él y cayó la gloria de Dios ahí y Dios le dio el decálogo, las tablas de la ley, los 10 mandamientos que eran la constitución por la cual tenía que gobernarse la nación israelita. No sé si me estoy explicando. Entonces el monte Sinaí no está en la tierra prometida, el monte Sinaí no está en Canaán, está en Arabia, está en el desierto. Y es el lugar donde Dios le da el pacto de la ley. Recuerde que las dos mujeres representan dos pactos. Le da el pacto de la ley al pueblo israelita. Entonces, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno, o sea, el de la ley, proviene del monte Sinaí, pero vea qué bonito lo que sigue. Ese pacto, ese monte, esa mujer, dice, da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Entonces, ¿cómo es posible? Ahora José, creo que era el que estaba diciendo que alabáramos a Dios porque si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. ¿Cómo es posible que alguien que ha sido hecho libre por Cristo quiera volver a someterse al yugo de la ley para ser esclavo? ¿Cómo es posible que usted, que puede andar en su carro conduciendo y hablando con el Señor, orando y dándole gracias, ahora no pueda si no se pone un gorro? ¿Cómo puede ser posible que usted antes de dormirse cada noche ahí en su camita le dice gracias Señor por este día, por mi familia, por el trabajo, por la salud? Y recuerda que todas las veces tenga que ponerse unos cordones azules para recordar que usted tiene un pacto con Dios. Todas esas son cosas que pertenecen al antiguo pacto, al pacto de la ley, al pacto que nace en el monte Sinaí, al pacto que es representado por la carne de Abraham, la carne de Sara y la carne de Agar. ¿Me siguen hasta aquí? Como es nacido de la carne, da hijos para esclavitud. Entonces, si no quedaba claro, Pablo remata ese versículo 24 diciendo, este pacto es Agar. El pacto, el monte, la ley y los hijos que produce son alegóricamente representados por Agar. Pero si pasamos al versículo 25, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. No crea que Agar era una montaña, Agar era una mujer. Pero recuerde que Pablo nos acaba de advertir que entró en un tema de alegorías. Entonces ahora esa mujer de carne y hueso que envejeció, se murió, también es un símbolo, una representación del monte Sinaí que está en Arabia. Pero también hay otro símbolo, es que esta es una alegoría espectacular. No solo Agar representa al monte Sinaí que está en Arabia, sino que dice Pablo representa a la Jerusalén actual en la época de
de Pablo. Pues esta Jerusalén que estaba ahí en la época de Pablo, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿De dónde salían los emisarios que iban siguiéndole los pasos a Pablo? Antes en el campo había unos pajarillos muy malos, le decían las piusas. Y el agricultor sale a sembrar y tira la semilla y detrás iban los pájaros comiéndose lo que él plantaba. Yo creo que esos tipos eran como esos pájaros. Esperaban que Pablo llegara a un lugar, que lo garrotearan, lo metieran a la cárcel y Dios lo usara con milagros, predicara el evangelio, se convertía la gente, y cuando ya la gente estaba convertida era tan fácil para ellos llegar y decir: no, Pablo es buena gente, pero no les enseñó todo, ustedes tienen que. Entonces Pablo compara la Jerusalén actual, donde está el Sanedrín, donde están el sumo sacerdote, donde viven los fariseos y los saduceos, de donde salen esos mensajeros que van detrás de él dañando su trabajo, la compara con Agar y con el monte Sinaí. Vea que es una alegoría mucho más compleja de lo que parece. Tenemos una mujer real de carne y hueso que se llama Agar, pero esa mujer Agar representa un pacto, el pacto de la ley, representa un monte, el monte Sinaí, donde fue revelada la ley, y representa una ciudad, la Jerusalén terrenal, donde fue crucificado Jesús. ¿Ya están confundidos? Pues yo sí. Respire profundo y vamos de nuevo. Tenemos más o menos un cuadro entonces de que cuando uno lee el libro de Génesis, si no fuera por Gálatas yo no me entero de nada de esto. Es que qué maravillosa es la palabra de Dios. O sea, hay tantos niveles de revelación, tantos niveles de interpretación. Y que Dios le abriera los ojos a Pablo y le diera la sabiduría para ver todas estas cosas ahí es impresionante. Pero pasemos al versículo 26 entonces, porque ahora va a hablar de otra cosa. Ya habló de la Jerusalén actual que produce hijos, ¿para qué? Para esclavitud. Dice: pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces hay dos Jerusalén. Una que es la terrenal, que es por la que están peleando ahorita, en este mismo momento, por la que se ha peleado durante 3000 y pico de años. El día de ayer, la organización terrorista esta Hamás dijo: estamos peleando por Jerusalén. No es por la franja de Gaza, es que la gente no entiende o no quiere entender o se hacen los locos, diciendo: no, eso no tiene nada que ver religioso, es político. No, estamos peleando por Jerusalén, por la Jerusalén terrenal, por la Jerusalén que da hijos para esclavitud. Y quiere saber todavía algo más interesante, vaya conmigo por un momento, dejemos a Pablo de que descanse y vayamos al libro de los Salmos, el capítulo 83, versículos 5 y 6. Salmo 83, versículo. El salmista está angustiado porque hay naciones vecinas y pueblos que hace 3000 años estaban tratando de aniquilar a Israel. Exactamente lo que pasa hoy en día. Dice: porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. ¿Quiénes son? Los edomitas son los hijos de Edom. Los ismaelitas son hijos de ¿quién? De Ismael. Dice Moab, ¿y quiénes? Los agarenos. ¿Quiénes son los agarenos? Son los descendientes de Agar. Hace 3000 y resto de años estaban peleando por Jerusalén, y hoy los descendientes de Agar, los descendientes de Ismael, los descendientes de Isaac están peleando exactamente por lo mismo. Porque para los judíos, para los cristianos, para los musulmanes, Jerusalén es importantísima. Es la ciudad santa de las 3 religiones monoteístas de ese planeta. Pero en realidad Jerusalén no le pertenece ni a los cristianos ni a los musulmanes. Mahoma nunca estuvo en Jerusalén. Es la ciudad donde Dios estableció su templo, donde Dios puso el arca del pacto, donde la Shekinah, la gloria de Dios, descendió muchas veces y era para Israel. Digan las Naciones Unidas lo que les dé la gana, digan los políticos lo que quieran, Dios habló y Él es el dueño. Entonces tenemos 2 Jerusalenes ahora, teníamos 2 mujeres, 2 pactos, 2 hijos, ahora tenemos 2 ciudades. Una es la Jerusalén terrenal, pero aparte de la Jerusalén terrenal por la que se están matando, hay una Jerusalén celestial, hay una ciudad espectacular, la ciudad más grande
que el ser humano se puede imaginar, hecha de materiales extraordinarios, que está ataviada como una esposa para su marido. Y esa ciudad de Jesús tiene 2000 años de estar dándole los últimos retoques y decorándola para cuando llegue el momento llevar a su esposa a la iglesia a vivir ahí. Esa es la madre de todos nosotros. Por eso Pablo dice, tenemos nuestra ciudadanía aquí en la tierra, pero nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Pablo era hebreo de hebreos, era ciudadano romano. Él lo dice, pues no, a mí la ciudadanía de Roma me vale nada. Mi ciudadanía verdadera está en los cielos. Somos habitantes de dos mundos, somos ciudadanos de dos reinos. Usted tiene una cédula de identidad que dice que es estadounidense o mexicano o argentino o costarricense o nicaragüense, pero la Biblia dice, si usted está en Cristo, que tiene otra cédula de identidad que dice que es hijo del Dios viviente y que tiene un lugar reservado para usted en la Jerusalén de arriba, en la nueva Jerusalén. Porque Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces note que algo que ocurrió en una tienda de campaña hace miles y miles de años tiene un impacto tremendo en lo que está ocurriendo hoy en día, tiene un impacto tremendo en nuestras vidas. Hay gente que gasta todos sus ahorros para ir a Jerusalén, la ciudad santa, y hace el camino del Via Crucis y le venden astillas de olivo donde Jesús se agarró para orar. Lo llevan a la argolla que hay en una muralla. Aquí Pedro amarró el burro y la gente compra de todo, hermano, y viene a repartir bendiciones. Todo eso y los judíos atacados de risa y haciendo plata. No se preocupe tanto por la Jerusalén terrenal. Si puede ir, vaya, por cuestiones de cultura y todo, pero no vaya ahorita. Puede que no vuelva. Cuando pueda, y ahí está un poco de paz, vaya si puede, pero no se desvele por eso. Usted tiene un lugar mucho mejor reservado por usted, la verdadera Jerusalén, la que Cristo está preparando para usted. Entonces, volvamos al tema. ¿Qué decía? ¿Quiénes se habían aliado contra Israel? Dice, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Los descendientes de Ismael, los descendientes de Agar. Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Seguimos entonces. Versículo 25, era donde estábamos cuando nos interrumpieron. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿es qué? Es libre. Verso 27. Ahora sí. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo hace un giro de 90 grados y se sale de la historia de Génesis, que es la que él está desarrollando alegóricamente, y nos lleva al capítulo 54 de Isaías. Para los que están tomando notas, y algunos se lo saben de memoria, pero Isaías 54. ¿Qué es lo que Pablo está citando? Acabamos de leerlo. Lea el texto ahí. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Entonces, la estéril, la que no daba luz, ¿quién era? Era Sara. Ahora Sara puede dar voces de alegría, regocijarse. Dios hizo el milagro, le dio un hijo completamente sobrenatural y con ese hijo están las promesas. Dios le dice a Abraham, voy a bendecir a Ismael, pero mi pacto va a ser con Isaac. Y en Isaac te será llamada descendencia. Y este Isaac es una bendición porque a través de Isaac vino Jacob, a través de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Una de esas 12 tribus es la tribu de Judá, y de la tribu de Judá viene nuestro Señor Jesucristo, que es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces hay toda una cadena genealógica, hay una línea que corre a través de los siglos y de los milenios hasta llegar a Cristo. Al final va a ser más bendecida la que era estéril que la que tenía hijos. Eso es lo que dice Isaías 54. Eso es lo que se cumplió en la vida de Sara y de Agar, y eso es lo que Pablo está retomando en Gálatas capítulo 4.
Pasamos al versículo 28. Así que, ahora ya Pablo va a resumir. Ha ido lanzando varias líneas de interpretación, de pensamiento, y ahora va a resumir todo lo que ha venido exponiendo. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de ¿qué? De la promesa. Somos hijos de la promesa. No somos hijos de la carne. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, del Espíritu de Dios. Somos hijos de la promesa. Una de esas promesas, Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Usted vino a Cristo, ya usted se arrepintió, ya le dijo: Señor, reconozco que mi vida sin ti no tiene propósito, no tiene sentido, que he tratado de mejorar y de cambiar y fracaso una y otra vez. Señor, ten misericordia, límpiame con tu sangre, entra a mi vida, entra a mi corazón, entra a mi familia, entra a mi negocio, entra a mi profesión, conviértete en el rey, el dueño de mi vida. ¿Ya hizo eso? Porque si lo hizo, tiene una promesa. La promesa es que Dios no le va a echar fuera. Y si no lo ha hecho, perdóneme que le diga, pero está en peligro. No, pastor, ¿cómo peligro? Yo soy diácono de una iglesia. Mire, me importa un pepino si usted es diácono, diaconisa, profeta, pastor, apóstol. Eso no me venga a tratar de impresionar con títulos que a Dios no le impresiona. Dios solo reconoce dos clases de personas en este planeta: sus hijos y los que no son hijos. Y para ser hijos, usted tiene que recibir a Jesucristo como su Salvador. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Esto no le estamos preguntando de qué religión es usted, ni si es bueno, ni si es malo. No. Los hombres hacemos muchas divisiones sociales, de sexo, de raza, de cultura. Dios solo hace una división: ¿están conmigo o están contra mí? Punto. ¿Es mi hijo o es un extranjero? Nosotros, dice la Biblia, somos hijos de la promesa. Vivimos de las promesas de Dios. Verso 29. Y aquí viene la parte más interesante. Dice: pero como entonces, ahora se está remontando al Génesis, pero como entonces el que había nacido según la carne. ¿Quién era el que había nacido según la carne? ¿Perdón? Ismael. ¿Qué hacía el que había nacido según la carne? ¿Perdón? Perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así es ahora. Nunca se extrañe, hermano, si el mundo no lo quiere. Es que usted no fue diseñado para que el mundo lo quiera, fue diseñado para que Dios lo quiera. Nunca se extrañe si el mundo no entiende porque usted se comporta de cierta forma y no participa con ellos en otras cosas. No se extrañe. En lo que es nacido de la carne no puede entender lo que es nacido del Espíritu. Lo que Pablo les está diciendo, hermanos de Galacia, no se asusten. Lo mismo que ocurrió hace años allá en las tiendas de Abraham es lo que les está ocurriendo a ustedes. ¿Qué es lo que ocurría? Que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Si usted lee Génesis 21:9, ya vamos a ir terminando. Génesis 21:9. Dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Cuándo ocurre esto? Para ponernos en contexto. El día que Isaac es destetado. En la época de los patriarcas y en la época del Medio Oriente, los niños y las niñas eran destetados cuando cumplían 3 años de edad. O sea, la madre los amamantaba hasta que cumplían 3 años. La mortalidad infantil era muy alta y bueno, todo esto ayudaba. El día que el niño era destetado y ya no iba a mamar más, entonces los padres hacían un banquete. Sería como la fiesta de 15 años de las hijas ahora, para celebrar que su hijo había sobrevivido a esa etapa tan peligrosa, que ya era un niño fuerte y saludable y iba a empezar a defenderse por sí solo en el mundo, a comer. En ese momento que esto ocurre es la fiesta del destete. E Isaac en ese momento tiene 13 años. Entonces esto es un mamulón de 13 años de edad
que está molestando y ridiculizando a un niño que tiene 3 años. El niño de 3 años no se puede defender por sí solo. Pero entonces, quien se dio cuenta de lo que pasaba fue Sara. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Verso 10. Por tanto, le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Qué duro. Qué duro para el viejito también, hermano, porque sea como sea, el otro es hijo de él, porque sea como sea, tiene años de estar encariñado con ese niño. Y de pronto Sara se planta y dice: no, señor, échalo fuera. Mi hijo no va a compartir la herencia con el hijo de una esclava. Este es un drama familiar, es un drama doméstico, es muy doloroso, pero tiene una tremenda enseñanza espiritual. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 4:30? Ya vamos a ir terminando, amados. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 4:30? Mas, ¿qué dice la Escritura? Y ahora está citando el texto que acabamos de leer nosotros. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entiéndame, hermano, va a ver si nos clavamos esto a fuego en la cabeza. Y Dios quiera que en algún lugar del mundo, alguien que haya estado siendo atacado por esta gente, Dios pueda abrir su mente, su corazón, sus ojos. Entienda lo que Pablo está diciendo a través del Espíritu Santo. Es incompatible. En una misma casa no puede vivir el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Usted vive por el pacto de la ley o vive por el pacto de la gracia, pero no puede vivir con los dos al mismo tiempo, hermano. Tiene que echar a uno fuera. O echa a Cristo o echa la ley. Pero no puede vivir con los dos. Y Pablo dice: ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O usted confía en su religión, o confía en sus buenas obras, o confía en sus filacterias, o confía en el gorrito este, o en el manto, o en el sábado, o en el ayuno. Confía en todas esas cosas, o confía en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Cuando decimos único, es que no hay dos. No hay otro camino para ir al Padre. Y cuando decimos suficiente, es que usted no necesita nada ni nadie más. Si tiene a Cristo, en Cristo está completo. No deje que nadie le venga a calentar la cabeza. Y si no tiene a Cristo, por más gorros que se ponga y más mantillas que se eche encima, igual está perdido. Por más religión que tenga y más filosofía que conozca y más buenas obras que practique, sin Cristo no hay esperanza. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermano. Hay 2 mujeres, hay 2 hijos, hay 2 pactos, hay 2 ciudades, hay 2 caminos. No hay 3, no hay 4, no invente. No puede mezclar la ley con la gracia. Tiene que echar a uno de los dos. No pueden cohabitar en la misma tienda. No pueden compartir la herencia. O es por ley o es por gracia. ¿Usted quiere vivir por la ley? Es interesante, ¿no? Pasamos a Gálatas 5:1, que es el versículo que sigue. Usted sabe que los capítulos y las divisiones fueron hechas ahí por alrededor del siglo X u XI. En realidad no son inspirados por Dios los números que aparecen ahí de capítulos, divisiones. ¿Cuál es el colofón, el resumen, la aplicación que Pablo hace de toda esta alegoría? Es muy sencillo. Dice: estad pues ¿qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a, ¿cómo le llama Pablo? Al yugo de esclavitud. Hay 2 mujeres, hay 2 hijos, hay 2 pactos, hay 2 ciudades, hay 2 caminos, hay 2 yugos. El yugo de la ley es un yugo de esclavitud, no porque lo diga yo, lo dice Pablo. Si usted lee Hechos 15, el concilio de Jerusalén,
Santiago se levanta y dice: hermanos, ¿por qué quieren ponerle a los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Los mismos hombres de Dios, hablando por el Espíritu Santo, les llaman a la ley un yugo que no se puede llevar, un yugo insufrible. Pero como hay dos yugos, Jesús en el Evangelio dice: vengan, si están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Vengan y lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El yugo de la religión y la ley es un yugo insufrible, porque si usted quebranta el más pequeño de los puntos, ya quebrantó toda la ley. Pero el yugo de Cristo es un yugo fácil y ligero de llevar, porque al otro lado no hay dos tablas con 10 mandamientos, al otro lado está Él mismo caminando con nosotros para no dejarnos solos nunca. A mí me da pena ver gente que conoció el Evangelio, que conoció la verdad, que proclamaron que fueron salvos, que predicaron a un Cristo que era único y suficiente, y verlos ahora enyugados y tratando de enyugar a cuantos puedan. Discúlpeme si lo hice un poquito complicado, pero es que el texto no es como muy fácil, hermano. Entonces, la próxima vez que usted lea Génesis, ahora lo puede leer con otra visión y se va a enriquecer, yo creo, mucho más, porque va a entender que no solo esos personajes existieron. Centro Victoria.